Hola, te saludo con mucho gusto, celebrando que vamos a tener el discipulado pastoral correspondiente a esta semana noviembrera. Estamos en Romanos capítulo 13 y es del verso 1 al verso 6, aunque el 7 es un eslaboncito entre esta unidad de pensamiento y la que va a continuar. Pero ahí vamos a hacer sección. Romanos 13, del 1 al 6, 7. Está titulado liturgos. Liturgos es una palabra griega que quiere decir servidor de Dios, pero quiere decir servidor de Dios especializado, porque puede servir a Dios de muchas maneras, como diácono, que es otra palabra que de hecho quiere decir servicio, diaconía, y diáconos, servidor. Pero este es un servicio, vamos, muy general, multifacético. Pero liturgos viene a ser un servicio espiritual, fíjate, religioso. Mira, es que si distinguimos espiritual de religioso, me voy a entretener, porque sí hay diferencia. Pero aquí lo vamos a meter en el mismo paquete. Es un servicio espiritual religioso, ¿sí? Especializado, o sea que no cualquiera hace liturgia y no cualquiera es liturgos. De hecho, tú has oído en alguna vez, en alguna congregación, la liturgia. Bueno, de ahí viene, ¿sí? Es decir, liturgia viene de liturgos, el servicio dedicado a Dios, ¿ok? Bueno, pero debo decirte que este es un pasaje que yo sufro mucho con él. Es un pasaje que sufro mucho, mucho, mucho con él. Porque, en una palabra, el apóstol Pablo va a decir que el gobierno es liturgos. Eso dice en el versículo 6. Y la verdad se me descompone el estómago cuando lo pienso porque digo, no, si yo estudié muchísimos años en especialidad teológica, histórica, exegética, idiomas, y más de 4 décadas de servicio en las congregaciones, ¿cómo carambas le pone Diosito liturgos al gobierno? Por eso sufro. Y más cuando, como te acordarás, en el sermón pasado mencioné que Juan en Patmos, al escribir Apocalipsis, las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia, menciona la bestia. Y te dije que en la nomenclatura alegórica de la metáfora, para hablar en clave, para que no lo entendiera el lector que no, al que no estaba destinado el mensaje, pues bestia es sinónimo de gobierno. Y ahí es donde me encanta Juan. Digo, Juan, no pudiste encontrar una palabra mejor para ponérsela al gobierno, ¿no? La bestia. Pero aquí Pablo me hace sufrir porque son los tiempos más difíciles. Bueno, mira, siempre voy a decir más difíciles, pero no, la vida, la historia, la humanidad ha tenido tiempos muy difíciles. No es exclusivo ni del cristianismo ni del primer siglo de la era cristiana. Ha habido muchas épocas muy difíciles para la humanidad, hemos sufrido un montón todos. De hecho, el audio del martes es lo que manejé. Pensamos más en las diferencias que tenemos con el otro. Y en el audio menciono, hay que ver más las semejanzas que tenemos con el otro para hacer menos las diferencias. Si entiendo que el otro sufre, goza, sueña, llora, ríe como yo y tiene igual frustraciones, sueños, alegrías, desesperanzas, esperanzas, pues me empato más con el prójimo, ¿sí? Lo entiendo mejor, me entiendo mejor. Pero si veo las diferencias, pues ya se amoló el asunto. Pero entonces, aquí lo que estoy diciendo es, pues me cuesta, y más cuando el apóstol Pablo dice en Hechos, cuando Priscila y Aquila están huyendo de Roma, dice que Claudio los perseguía, y en la exégesis histórica de ese texto, Claudio es sinónimo de Nerón, era otra manera
del apelativo de Nerón. Como Nerón se le puso a los perros, pues mejor manejaron ahí Claudio. Bueno, tú sabes, es Coto. Pero sí, es Nerón, el loco que quema Roma. Y bueno, ahorita que dije loco me acordé de alguien contemporáneo. Pero bueno, hay muchos locos en la historia gobernando, no solo desde el tiempo antiguo, sino también en nuestro presente y bueno, lamentablemente también en nuestro futuro. Siempre habrá un loco en el gobierno. Bueno, uno es ser modesto, ¿verdad? Hay muchos locos gobernando. Y el asunto es que se ama el poder, no el poder del amor. Cristo vino y mostró el poder del amor sirviendo, no siendo servido. Pero los locos gobernantes quieren siempre el amor al poder. Y bueno, cualquier político que llega diciendo que él no, que él es austero, que él es bueno, que él no es corrupto, estando empoderado se corrompe. Siempre va a pasar eso, en mayor, en menor grado, en más tiempo, menos tiempo, pero siempre hay grado de corrupción. Compromisos, compadrazgos, relaciones, responsabilidades. Mira, yo conozco varios políticos cristianos, así se dicen, ¿verdad? Y bueno, el nepotismo, el que sus parientes tengan chambitas, el que los acomodan, todo eso es inherente, o sea, vamos, por más persinado que esté el político en turno y diciendo que es súper consagrado y un súper discípulo, siempre está arrastrando la humanidad. Y pues, te digo, hemos visto no solo en noticieros, sino también en experiencias personales y propias, y te digo, a mí me consta, a mí no me cuentan, yo vi y viví varios políticos empoderados siendo nepotistas y sacando ventaja, en una palabra, enriqueciéndose, así de ese pelo. Entonces, pues sufro con eso, y más cuando el apóstol dice lo que dice en el capítulo 13. Le digo, mira, si fuésemos fundamentalistas o pietistas, y en el instituto, pues tú ya sabes a qué me refiero con esas expresiones, tienen sus momentos históricos de aparición, esas ideologías, aunque siempre se viene arrastrando desde mucho antes, pero se empoderan, se enfatizan en ciertos tiempos históricos. Y el pietismo, la religión sentimental y el fundamentalismo, el poner dogmas, ¿sí? Si fuésemos así, agarramos a la letra las escrituras y punto, pero no somos así. La teología neortodoxa existencial te da la posibilidad de reflexionar, de cuestionar, de analizar, de pensar y, por supuesto, de polemizar, porque aún la escritura que viene de Dios, que es inspirada, que nos da obsequia el Señor, pues es también para polemizarla con el Señor y con la misma exégesis y con la misma historia que también es revelatoria. Entonces, lo que te estoy diciendo, y entre paréntesis, por eso mi discipulado es para sexto año, mira, lo que te estoy diciendo es que, pues también Dios quiere esa polemización, polémica, porque en el libro de Isaías, Antiguo Testamento, él dice, demándame lo que ha de venir, demándame lo que ha de venir, como que Dios también reta al creyente a pensar y a cuestionar, y de hecho, los profetas, muchos en sus encabezados y en sus discursos, en su redacción, es polémica con el cielo de por qué lo que pasa y por qué pasa así. Entonces, pues igual nosotros estamos en la misma posición, porque dice esto, sométete a la autoridad, porque Dios la estableció. No hay autoridad sino de parte de Dios. Ahí entendemos que Él es el dueño de la autoridad, vamos a decirlo así, ¿verdad? Él es el regidor por excelencia, pero también dice que Dios pone la autoridad. Y quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Entonces aquí vuelvo con ese episodio cuando Pablo coincide con Priscila y Aquila, que Nerón los está persiguiendo y los destierra y tienen que huir. Y aquí dice Pablo que Dios puso a Nerón, como Dios puso a Hitler, como Dios puso a Mussolini.
como Dios puso a N personajes y contemporáneos incluso, ahí sufrimos. Ahora, paréntesis, también se dice que los pueblos tienen los gobiernos que nos merecemos, es cierto. Y también se dice que no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre, también es cierto. La cuestión aquí es que la impunidad en nuestro país es monumental. A mí no deja de asombrarme que en el sexenio pasado el Ejecutivo saluda, se baja de la camioneta a saludar a la madre de un narco de fama internacional. Y se queda uno con los ojos cuadrados y no pasó nada, nada. O sea, incluso ese señor dijo, pues saludé a una anciana, ajá, en una carretera, en despoblado, coincidiendo en esas camionetotas, un bando y el otro. O sea, es una cuestión, la verdad, para volvernos locos, pero la sociedad no hace nada. Ahora, otro problema que yo veo muy grave en nuestro país es que nos encogemos de hombros y estamos hablando de, son fechas contemporáneas al Día de la Revolución, y no queremos volver a estar en problemas, entre comillas, sociales, pero sí los tenemos cuando la gente se manifiesta y pasa lo que pasa en las manifestaciones. También es asombroso que en ciertas manifestaciones la policía se queda de sparring como costal para que el manifestante haga lo que quiera. Y en otro tipo de manifestaciones, la policía es implacable, mandada por la autoridad para lastimar a la sociedad, aquí civiles. Entonces digo, qué valientes para golpear a jóvenes, a adultos que se manifiestan, y qué cobardes para replegarse cuando es violenta la manifestación de ciertos grupos. Entonces, pues con eso está uno con el ojo cuadrado, ¿no? Luego continúa el texto diciendo, bueno, la autoridad no está para infundir temor, no, al que hace el bien, sino al malo. No quieres temer a la autoridad, lo bueno tendrá su alabanza. Y aquí vienen estos términos, dice, es servidor de Dios para su bien, y es servidor de Dios, dice, para castigar al que hace el mal y para premiar al que hace el bien, en vano lleva la espalda. Por eso hay que someterse, ¿sí? No solo por el castigo, sino también por la conciencia, porque pues dice aquí, hay que estar disciplinados a la autoridad. El que sabe mandar es porque sabe obedecer primero. Pero yo aquí digo, uy, ¿cuántos que mandan hoy han sabido obedecer antes? Y también vemos los intereses en la política y los lamezuelas y los arrastrados para conseguir el puesto y estando empoderado, pues ya es el cambio. Es una cadena de corrupción, pero que da miedo, ¿no? Y luego dice, por eso pagas los impuestos, porque son, y aquí viene, liturgos. En las palabras anteriores vino diácono. Y yo digo, bueno, está bien diácono, ¿no? Servidor general. Un diácono puede poner un foco en las instalaciones donde se adora a Dios, como puede barrer la calle del vecino, o sea, la diaconía es muy general, pero liturgos, que es un servicio especializado espiritual religioso, eso dice el 6, dice, por eso pagas los impuestos porque son liturgos. ¿Sabes qué? Quizás quisiera yo entender esto, que el pagar impuesto es como la ofrenda, ¿no? Una ofrenda para sostenimiento de la obra y en caso del colaborador, porque es servidor de Dios. Y aquí quizás liturgo se está empleando en ese sentido de que pagas impuesto porque al final es mejor tener un mal gobierno que tener un peor gobierno o no tener gobierno. Pero yo hablé de Estado fallido hace un par de mensajes. Entonces, te digo, se me ponen los ojos cuadrados con este tema y con estas redacciones escriturales. Dice, pues paga lo que debes, ¿no? Impuesto, respeto, honra, etcétera. Bueno, nos está conminando la escritura a ser ciudadanos civilizados, disciplinados, que acatamos el orden público, ¿sí? O sea, un letrero de no estacionarse, pues no te estacionas, que pagar predial lo pagas, que pagar el impuesto al SAT se paga, en fin, sí, yo creo que sí,
estamos bien con eso, no estamos diciendo que seamos ciudadanos irresponsables o conchudos, pero el punto aquí es esta reflexión de que la autoridad es puesta de parte de Dios. Y decía, los pueblos tenemos los gobiernos que nos merecemos y a veces tenemos que ser disciplinados por necios. Fíjate que eso le pasó a Israel con el rey Saúl. Antes había una teocracia de donde Dios mandaba y el pueblo obedecía. Claro, había sus jueces, había quien daba líneas sobre lo que Dios mandaba, que también eso siempre es muy delicado, ¿no? De parte de Dios te digo, pues imagínate, se pueden hacer terribles barbaridades, pero así se regía el Antiguo Testamento antes. Pero viene la monarquía, el pueblo quiere rey y llega Saúl, y ya con eso, pues vinieron otro tipo de problemas. Ahora, yo veo en ambas cosas problemas. Veo muchos problemas en un loco que diga que de parte de Dios está mandando esto y que las borregadas lo siga y le sirva y haga lo que quiere. Pues así pasó con estos amigos aaronitas, ¿no? La luz del mundo, con su Aarón, su profeta, este tipo que pues está en la cárcel y tenía un imperio eh, terrible de mafia, pues. Entonces, pues tan malo es una cosa como la otra, ¿no? Yo vengo de parte de Dios y te digo esto y hazme caso, no, o sea, el hombre tiene que pensar, y es lo que digo, ya no solo en la iglesia, sino en la sociedad general. La neurona, ¿dónde se quedó la neurona? ¿Qué falta nos hace la neurona, no? Pero bueno, tan malo es que diga alguien, yo vengo de parte de Dios, como lo otro, ¿no? Ser uno empoderado, que gobierne a caprichos y que no tenga que darle cuentas a nadie. Ahí es donde me topo y donde sufro. Caray. Y dejar en México al Ejecutivo que haga lo que quiera, y más cuando ya no hay división de poderes, en este país que costó tanto y tantos años de tantas cosas para la división de poderes, ya no hay. El legislativo y el judicial subordinados al ejecutivo. ¿Te imaginas? Entonces estamos hablando de dictaduras, pero ojalá dictaduras benignas, ¿no? Que buscaran el bien de todos. Y aquí lo que yo veo no es eso. Yo veo el bien de un partido y de afiliados al partido. Y cualquiera que piense diferente o haga una crítica o un señalamiento ya es no solo opositor ni adversario, sino no se gobierna para él. Entonces, ¿entiendes mi sufrir con este pasaje? Repito que estoy a tus órdenes para que cualquier cosa que quieras ahondar o profundizar, pues con mucho gusto lo platiquemos. Son discipulados de sexto año, estamos leyendo la escritura, estamos caminando con ella, estamos viendo que Dios quiere disciplina, que quiere que nos sometamos y que cumplamos legalmente las instrucciones judiciales, sociales, y decimos, sí, estamos de acuerdo. Nada más que lo que sufrimos es, oye, nuestros gobernantes, bueno, dice en otro lugar, pues pide por los reyes y los que están en eminencia para que vivamos en paz, ¿no? Diríamos, para que gobiernen bien. Pero ¿cuánto es que gobiernen bien o cuánto es que gobiernen para mi santo, ¿no? Es decir, para mis intereses. Y ahí de dónde, pues por conveniencias, uno se junta. Mira, nosotros tenemos la política de no hablar mal de personajes y de partidos, pero este texto me está dando, pues me empuja a eso, ni modo. Y como este es discipulado de sexto, pues yo sé que solo lo oyen algunos y por eso me atrevo a manejarlo así. Entonces, mira, el Partido Verde, de veras, no puedo ni verlo, me pone verde. Ese partido ha sobrevivido por sus anexos, sus filiaciones con otros empoderados. Si no, yo hubiera desaparecido. Y luego sus declaraciones, ¿no? Que son muy valiosos porque ellos pusieron que no la fiesta brava, que pusieron que más pastito, o sea, no digo que eso no tenga cierto valor, pero hay otras cosas tan cardinales. A lo que voy es esto. Un día llegó una persona aquí en Morelia buscando una candidatura de algo, del Partido Verde, y quiso platicar conmigo y le dije, mira, por favor no, pero es que mira, yo traigo otra, mira, te voy a explicar. Tu partido no tiene identidad. Como rémora se pega al tiburón grandote para sobrevivir.
Estuvieron con el PRI, estuvieron con el PRD, ahora están en Morena, por fin, ¿qué son? ¿Qué quieren? Nada más se pegan para sobrevivir. Y si tú vienes y me hablas de que eres una cosa maravillosa, pues qué bueno. Si eres una persona estupenda, lo celebro. Pero tu partido y su movimiento me pone verde. Entonces, es lo que te digo. Nuestra oración deberá ser, pues, que Dios nos ayude a que el gobierno gobierne bien y que pueda haber más justicia desde el lado del gobierno. También para la sociedad, pues mira lo que estamos pasando y viviendo. Pero es un pasaje que me cuesta. Entiendo el sentir de ser un ciudadano responsable y digo sí, palomita. Donde me topo es esto que Dios patrocina desde el cielo, porque no se le puede pasar nada en su escritorio celestial, que estén pasando este tipo de cosas. Pero también entiendo otra, todo tiene que ir en decadencia hasta la parucía. Por eso diría la iglesia, ven, Señor Jesús, ¿no? Maranata, Señor. En fin, que Dios te bendiga y estoy para servirte si necesitas que andemos más el tema. Saludos, bendiciones.